Buenos días, en nombre de las corporaciones municipales de Truchas y Encinedo. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes. A usted, doña Concha Casado, a usted, señor delegado, representante León, a la Junta de Castilla y León, al resto de autoridades, invitados que nos acompañan. Ya saben ustedes de qué se trata, es justo decirle cuánta ilusión hemos puesto en este sencillo acto. Queremos iniciarlo con el ofrecimiento a doña Concha de un ramo de flores, por símbolo de nuestro respeto, admiración y gratitud. Lo recibirá de las manos de Abel, hijo de Ramiro y de Pepi. Lectura de las secretarias de Truchas. La siguiente moción, que en su día se presentó por parte de esta alcaldía. Concha Casado Lobato, doña Concha, nace en León, pero fue nuestra vecina ya que vivió en Truchas en los años 1945 y 1946. Con toda seguridad, las vivencias durante su estancia en estas tierras fueron determinantes en su elección para presentar el estudio sobre el habla en la Cabrera Alta, con el que se doctoró en Filología Románica en la Universidad Complutense de Madrid. Ese estudio además mereció un premio extraordinario. Así, doña Concha también ha sido nuestra embajadora al llevar un poco de nuestra cultura a las universidades de Bonn, París, Coimbra, Milán, Estrasburgo, Ámsterdam y Londres, donde adquirió sus extensos conocimientos, pasando a formar parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de otras instituciones culturales de gran prestigio. Después de medio siglo por los paraísos de la cultura, doña Concha nos ha venido a confirmar que nuestra tierra, la Cabrera, también es importante. Regresa sus recuerdos en estos pueblos y con su energía inagotable y solidez cultural nos arrastra sin remedio a recuperar nuestra historia y nuestro orgullo de cabreireses. Ha sido responsable de la recuperación de los palomares en la Cabrera Baja y se ha ilusionado con los vecinos de Iruela por la restauración de su iglesia parroquial. Actualmente, doña Concha es sin duda una de las personalidades de más relevancia en los ámbitos culturales de la provincia. Preside el Consejo Asesor de Cultura de la Diputación y es comisionada general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. Orgullosos de tenerla como amiga, tenemos no obstante una deuda pendiente. Así pues, se propone nombrar a doña Concha Casado Lobato, doña Concha, hija adoptiva del Ayuntamiento de Truchas. Tras breve deliberación, la corporación, considerando meritoria la labor desarrollada por doña Concha Casado Lobato en favor de la Cabrera y el reconocimiento a estos méritos, por unanimidad acuerda hacer suya la moción de la alcaldía. Y para que conste y produzca los efectos oportunos, les pido la presente de orden y con el visto bueno del señor alcalde. En Truchas, a 21 de octubre de 1995. Lectura de la secretaria de Encinedo. Como secretaria del Ayuntamiento de Encinedo certifico que entre los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 14 de marzo de 1995 figura uno que, copiado literalmente, dice así: punto sexto.
El presidente recuerda a la corporación la adopción de varios acuerdos anteriores en los que se recoge la necesidad de homenajear a doña Concepción Casado Lobato. Una vez aprobado definitivamente el reglamento de honores y distinciones, después de leído el expediente tramitado por la concejala instructora doña Olimpia Álvarez Álvarez y sometida a votación la propuesta motivada a la que lleva, por unanimidad de los señores concejales asistentes se adopta el siguiente acuerdo. Primero, conceder el título de hija adoptiva del Ayuntamiento de Encinedo a doña Concepción Casado Lobato. Segundo, reconocer en doña Concha una trayectoria humanística incansable, el pro de la etnología leonesa en general y cabreiresa en particular, y en función de sus méritos concederle la mencionada distinción. Tercero, reconocer que su labor como investigadora no ha terminado con su cese oficial en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del que por otra parte sigue siendo miembro como investigadora emérita, puesto que sigue manteniendo un compromiso radical con todo lo relacionado con la cultura popular de su tierra. Así, gracias a su interés indeclinable, se han restaurado varios palomares de este municipio y nos asesora en todos los aspectos de la cultura tradicional. Su tenacidad y su pasión nos animan a todos a conservar las tradiciones y realizaciones antiguas que hubieran podido desaparecer de no haber sido por su interés y su constancia. Cuarto, reconocer en doña Concha una obra vasta de acumulación de saberes con tanto rigor científico como pasión incurable por su tierra y agradecer en la misma medida la ayuda prestada a este ayuntamiento para que palomares, pendones, iglesias y tradiciones no se hayan perdido. Quinto, notificarle la concesión del título de hija adoptiva del Ayuntamiento de Encinedo y en un acto solemne entregarle el pergamino que acredita el nombramiento. El acto será público para que toda la población pueda unirse a tan merecido homenaje. Y para que conste y surta sus efectos, expido y firmo la presente de orden y con el visto bueno del señor alcalde presidente en Encinedo a 20 de octubre de 1995. Don Manolo Barrero dirá unas palabras sobre la vida de doña Concha. ¿Las gafas? Es para mí un honor asumir durante unos pocos minutos, la representación de los vecinos de esta parte de la Cabrera, que son nuestros dos ayuntamientos de Encinedo y Truchas. Una representación no expresamente pedida, como es obvio, pero que considero que me será gustosamente concedida solo por estos minutos, en atención a la protagonista de este acto. Tengo que decir que si acepté a pronunciar estas palabras con bastante emoción, como se puede ver, fue porque alguna de las personas aquí presentes así me lo pidieron. Además, ella, doña Concha, me distingue desde hace varios años con su amistad. Y finalmente, yo soy un admirador de su obra. Un admirador no diré que ferviente, porque la palabra no añadiría nada sustancial, y además porque a cierta edad ya conviene ir pensando en ser sobrios y discretos, no solo con los entusiasmos y las admiraciones, sino también con la misma expresión de todo ello. Así pues, soy simplemente un admirador, pero constante, de su obra, empezando, claro está, por la primera de ellas, el libro que creo que toda la gente tiene noticia, El habla de la Cabrera Alta, un libro que, aparte de sus valores intrínsecos, evidentes, comprobables para los estudiosos y también aficionados al tema, para nosotros, habitantes de la Cabrera, tiene el añadido de un atractivo especial. En cuanto a mí, puedo decir que siempre que escucho, o más bien escuchaba, alguna expresión o palabra en dialecto, pues siempre acudía corriendo a buscarla al libro. En ocasiones, tengo que confesar este pecadillo, con la secreta esperanza de que se le hubiera pasado por alto y poder pillarla en un renuncio, pero nunca se presentó esa ocasión, porque la expresión o la palabra estaba allí puntualmente recogida en el libro.
Así que un día ya renuncié y me dije, déjalo que llueve. ¿Comprenden? No, no comprenden. La expresión, casi algunos lo comprenden, entre ellas quien la recogió. La expresión popular contiene una palabra en dialecto, llueidar, que significa fermentar, dormir la masa. Por lo tanto, yo he hecho una metáfora con ella. Es decir, yo me dije, déjalo estar, déjalo ya, tranquilo, déjalo, no, está bien así, ¿verdad? A propósito de esto, en cierto sentido, se podría decir que también este acto y este nombramiento han estado llueidando muchos años. Y por fin ya los tenemos entre las manos hoy, como si fuera una hogaza recién salida de aquellos hornos antiguos, caliente, crujiente, esponjosa, gorda, olorosa a pan recién hecho, ese olor tan entrañable. En fin, el libro es una verdadera joya bibliográfica, e incluso diría más, en la actualidad es una pequeña perla, porque comparte con las perlas eso que se dice, eso que pasa con ellas, según dicen, que son inencontrables. En fin, por otra parte, a pesar de su título, que es el que es, el habla de la Cabrera Alta, porque en la Cabrera Alta desarrolló su labor de campo investigadora, pienso que se podría extender a toda la Cabrera sin mayor problema, quizá con la añadidura de alguna que otra matización, para dejarlo así, simplemente, el habla de la Cabrera. Pero por encima de todas estas admiraciones, yo soy sobre todo un admirador de su vida, un admirador constante de su vida, y espero que sea por muchos años, de su tono vital, de su talante, de su entusiasmo, su incesante actividad siempre en favor de los valores culturales y populares de nuestra vieja tierra, leonesa en general y muy en particular cabreiresa. En fin, he intentado expresar todo esto de otra forma en las siguientes líneas, bajo el título El peso de una vida y el subtítulo Dos o tres cosas que sé de ella, que paso a leer, eso sí, con el concurso de mis antiparras, porque de otra forma no se podría. Dice así: no por casualidad, el tema elegido para su primer trabajo de investigación, que además fue el de doctorado, tenía que ver con la Cabrera. La impulsaron sin duda ciertas querencias familiares, pero también algo más, que con el tiempo llegaría a ocupar el centro mismo de todo su quehacer intelectual y vital. Ya han pasado casi 50 años desde aquel verano en que, armada de cuaderno y lápiz, visitó pueblos, recorrió fiestas y seranos, escuchó atentamente las conversaciones de la tienda y presenció ciertos trabajos comunales, dispuesta a sorprender los matices más recónditos de un lenguaje y, por lo tanto, de una forma de vida tradicional y popular. El resultado, como es sabido, cuajó en un libro magistral sobre el dialecto leonés hablado en la Cabrera. Pero lo que sorprende es que 50 años después, y ya en tiempo que la mayoría considera de descuento, siga trabajando con tanto entusiasmo al menos como el que desplegó en la escritura de aquel libro. Pero así es esta mujer admirable, a quien ahora nuestros dos ayuntamientos nombran hija adoptiva de ambos municipios cabreireses. Así es doña Concha Casado. Hay una coplilla japonesa, una canción tradicional de las que allí se conocen con el nombre de haiku, que dice más o menos: el mundo del rocío no es más que un mundo de rocío, y sin embargo hoy me canta en el oído asociado a este acto, que al igual que el haiku tiene aún más valor por lo que sugiere que por lo que alcanza a expresar. Si expresa el reconocimiento de una gente agradecida a una labor, su nombre nos remite al punto y sobre todo al mundo fabuloso de la cultura tradicional y popular.
Concha Casado acumula el bagaje de toda una larga vida empleada en rastrear las raíces dispersas de ese entrañable y vasto territorio con una dedicación tan tenaz como rigurosa. El rigor lo han puesto siempre sus demostradas dotes de estudiosa y erudita, y la tenacidad es fruto de su talante de mujer entusiasta que hace lo que cree y cree vivamente en lo que hace. He sabido que Sócrates reclamaba poseer un, como ellos le llamaban, genio o demonio particular, privado, es decir, una inspiración individual. Ella condujo siempre por la vida a aquel divino deslenguado, y asimismo se sabe que fue esa inaudita pretensión de esquivar los caminos masivos, seguros y trillados en su deslumbrante platicar, el gran crimen que le costó la vida. Concha Casado posee también su propio aliento inspirador, que a ella le viene del mundo de la tradición, y en diálogo con él, como el genio ateniense, ha levantado una obra plena de logros en la investigación y divulgación y también en la animación de proyectos restauradores de vario alcance, condición y apariencia. Al final no le costará la vida, simplemente la habrá gastado en el intento. Vista desde el ángulo puramente profesional y académico y empleando la jerga burocrática, esa obra describe un dilatado y muy sólido currículum vitae, que como toda obra humana, además de perfectible, siempre podrá ser comparado, objetado, discutido e incluso desdeñado. Solo que entonces aún nos faltaría, para ser justos, atender a esa vida que no debiera colgar en vano del otro extremo del binomio nominal citado, pues que pesa en esta mujer aún más la vida que el currículo. Pero eso, como todo lo que se refiere a la gran hilandera, solo puede saberse contemplando todo el tapiz, y en nuestro caso, desde aquellas primeras puntadas, iniciadas precisamente en la Cabrera hace tantos años, hasta ahora mismo, en que, por cierto, ni siquiera la orden dictada por el gendarme de la jubilación ha sido capaz de detener el magnífico despliegue. Lo saben muchos y en muchos sitios, entre ellos nuestros ayuntamientos de Encinedo y Truchas, como lo prueba su gesto de otorgarle un nombramiento familiar. Volvamos al sonsonete del haiku. No es más que eso, y sin embargo, porque ahí está una tan larga vida, tan mantenido afán y tal esfuerzo no solo en papel barba desplegados, sino en los mismos ásperos caminos, a veces tan fatigosos. Pero, aunque todo eso no bastara para devolvernos la gloria y el antiguo esplendor de la hierba cantada en el célebre poema, sin embargo, como el poema concluía, su belleza perdurará siempre en el recuerdo, gracias a ella. Querida doña Concha, amigos todos, pocas cosas como este acto podrían ser motivo de más satisfacción para nosotros. Lo que pretendemos con él no es ni más ni menos que volver al mundo orgullosamente del revés. Y así, a quien es sin duda madre de una obra científica extraordinaria, nuestros ayuntamientos la declaran hija adoptiva. Deseamos y esperamos que tenga para ella el mismo entrañable significado que nosotros hemos querido darle. No cabe el honor de ser las primeras instituciones municipales en conceder un título como este. En todo caso, es nuestra respuesta al estímulo que nos viene de ella. Quizá lo más exacto que se puede decir de la obra ingente de doña Concha en el campo de la cultura tradicional y popular es eso, justamente, que es estimulante. Desde luego, lo es para nuestra tierra cabreiresa, a la que doña Concha ha dedicado desde hace muchos años tantas líneas de su pluma y tantos días de su vida, hasta el punto de que la suya con nosotros, más que una relación intelectual, ya es plenamente familiar. Intentamos así devolver un poco de lo mucho que ella nos ha dado y por lo tanto le debemos. Y si lo devolvemos
en la forma que mandan las relaciones familiares, en forma de amor, porque nuestro título no debe interpretarse como un simple gesto convencional. En realidad es solo una declaración de amor. Pero el honor no recae en primer lugar en ella como destinataria, sino en nosotros mismos que la hacemos. Honor que podían tener también otras instituciones, no tan humildes como la nuestra, otorgándole, por ejemplo, el Premio de Castilla y León en Humanidades. Nosotros ya la hemos solicitado para ella en 2 ocasiones y lo vamos a seguir haciendo, porque ella es la que da prestigio al galardón y no al revés. Según la antigua leyenda de Orfeo, fracasó finalmente el intento de rescatar a su amada Eurice y tuvo que lamentarlo, porque ¿qué haré sin mí, Eurice?, cantó entonces el más triste canto que se recuerda. No es el caso de doña Concha, nuestra feliz rescatadora de tantas cosas nuestras importantes. Y por eso la felicitamos, pero también nos felicitamos, porque ¿qué podríamos hacer sin doña Concha? Nuestra doña Concha. Así pues, felicidades, doña Concha, y muchas gracias. El señor representante del presidente de la Diputación, el diputado, le entrega un libro a doña Concha. Bien, en nombre del presidente, en nombre de la Diputación, es un honor para mí, Concha. Doña Concha, siempre me dices que te llame Concha y no Doña Concha. Pues Concha, un honor para mí estar hoy aquí. Creo que es el acto más importante como diputado en el tiempo que llevo. Y tú lo sabes que es así. Muchas gracias. La entrega del título a doña Concha. Estoy un poco nervioso y emocionado. No, a continuación le entregamos la placa, que le entregamos el pergamino, pero falta, yo creo, lo más importante, que es la placa. La placa. Mi estancia aquí, en 1945, marcó mi vocación de investigadora y me abrió horizontes más ricos que el de la mera dialectología. Quedé fascinada por la personalidad de la comarca y la profundidad de sus raíces. Voy a seguir trabajando porque en la Cabrera existen aspectos no suficientemente valorados y dados a conocer con rigor. Yo esto lo escribí porque sabía que iba a estar muy emocionada y no sabía qué deciros. Pero ahora quiero que charlemos un poco. ¿Cómo era la Cabrera que yo conocí en 1945? Para mí, estos días he intentado recordar lo que yo viví aquí en aquella época, hace 50 años. Me vino enseguida a la mente que era una gran familia. Había cercanía entre las gentes. Eso lo percibí profundamente y aún después de 50 años yo me pregunté a mí misma, ¿cómo era la Cabrera que conociste? Era esto, una gran familia. Aquí afloraban todavía algo muy hermoso para mí, que eran los vestigios de un antiguo sistema comunal. Yo recuerdo que el toro
era del común de los vecinos, lo compraba el concejo. Y sin subvenciones, lo compraba el concejo. Y todos podían participar. Y se aprovechaba cada vez. Había el Prat del Toro, lo recuerdo perfectamente. Y entonces por turnos se iba segando la hierba, se iba recolectando. Todos se aprovechaban de los bienes comunes. El molino era propiedad del pueblo, del común, y cada vecino tenía su hora, que era su jornada, o en el día o en la noche. Y el molino era un sitio simpático. Yo a veces estaba allí sentada, parecía que todavía el otro día, al recordar, percibía el olor a la harina, y se charlaba, y veía uno, venía uno, y se turnaban. Los ganados eran propiedad particular, sí, pero pastaban en praderas del común. Creo que esto es exacto, ¿no? Mi recuerdo me sigue siendo. Bien. Y era muy bonito que había lo que se llamaba velía o turno, en que cada vecino, por un riguroso turno, iba a guardar ese ganado suyo y de los otros en unos pastos que eran comunes. Sin embargo, las ovejas y las cabras, sobre todo lo que más recordaba eran cabras, pero sin duda que también había ovejas. Los vecinos pagaban un pastor, y le recuerdo muy bien el pastor que había aquí, era muy alto, muy alto. Muy alto, muy alto. Y entonces pagaban los vecinos según proporción de las cabezas de ganado que tenían. Y lo que realmente recordaba perfectamente eran los toques de campana de la ermita del Cristo para la salida del ganado. Y para otros toques, para la reunión de los vecinos a concejo o para otras actividades de esos vecinos del pueblo. Esa ermita del Cristo, que en aquella época era bellísima, por lo menos así lo tengo yo en el recuerdo, el soportal, el pórtico de esa ermita. Pero esos toques de campana, recuerdo, en el año 45, una noche, empezaron a sonar las campanas de todos los pueblos de alrededor, de Truchas y de otros. Y era un sonido para mí desconocido. Y empecé a oír fuego, fuego, fuego. Entonces todo el mundo salió de las casas corriendo y nos fuimos a Valdavido. En Valdavido había un gran fuego, todas las techumbres de paja se estaban quemando. Entonces se hizo una cadena humana con calderos, nos íbamos pasando los calderos de agua y a la madrugada se apagó el fuego. Yo recuerdo que vine descalza porque había perdido las zapatillas. Entonces, ¿qué es lo que se me grabó a mí de esa vecindad de Truchas entonces? La ayuda mutua. Eran todos una piña, para lo bueno y para lo malo. Algo que recuerdo también con mucho agrado era ese sentir comunitario que se destacaba en algunas faenas de recolección, por ejemplo la maja. La maja era una maravilla. Las familias se ayudaban unas a otras, se cantaba, y aquí lo sabe muy bien también Moisés, que le tengo ahí, que le he grabado algunas canciones de maja, ese daime vino, que agua no le he de beber, Moisés. Bien, pues los majadores, las parejas de majadores, a lo mejor 6 o 8 parejas, daban para que el manal diera en la espiga, pues se ayudaban con esa canción para marcar el ritmo. Era toda una fiesta de trabajo, era una alegría entre todos los que participaban en esa maja. Y luego el dueño de la maja, para invitar a todos los que le habían ayudado, preparaban una gran chanfaina, recordarle chanfaina tan rica, de la oveja exquisita. Entonces no pagaba un grupo para venir, y poner unos altavoces que no se puede, que estropean los oídos, no. Venía a lo mejor pues una pandereta o todo lo más, si era rumboso, el dueño de la maja podía tocar una flauta o una gaita, ¿no? Era una cosa muy bella, muy entrañable, muy armónica en todos los sentidos. Ese es mi recuerdo
de truchas de 1945. Todo el mundo, yo creo, una forma de ser y de sentir que se nos va. El centeno y el lino, para mí, la Cabrera es centeno y lino. Yo recuerdo todas las laderas de los montes plantadas de centeno. Y recuerdo todavía las florecitas preciosas, azuladas, diminutas, de lino en todas las riberas. Especialmente para mi camino hacia la cuesta, a mano derecha, en ese río después del puente Sapos, estaba todo lleno de florecitas en el mes de junio, bellísimo. Todas esas faenas de lino que se ayudaban también, aunque quizá no tanto, por lo menos en mi recuerdo no tengo tan vivo como la maja. Yo hice todas las faenas del lino. ¿Por qué? Porque yo vine aquí preparada con una serie de cuestionarios, de investigaciones científicas, de mis grandes maestros, toda muy preparada. Y vine aquí y vi que yo no podía hacer como ahora hacen los periodistas, hacer una interview a la gente, porque me tomaban por loca o no me hacían ni caso. Y entonces, como yo tenía mucha ilusión de conocer cómo era esta tierra, de ver su dialecto, de ver sus costumbres, yo dije, tengo que hacerme una cabreiresa más. Entonces, me hice yo una falda, me acuerdo muy bien de Mahón, comprándola en la tienda con un gran bolso, me puse mis notas, mis papelitos en el bolso, con unos lapiceros, y en la noche, a la luz del candil, porque no había luz eléctrica todavía, a la luz del candil yo iba. Y era una belleza cuando yo encontraba, anda, truita por trucha, truita. Esa es la O breve, delante de Dios, esas cosas técnicas. Y me quedaba entusiasmada. Y aquella noche, yo no sé si dormía de felicidad, de haber encontrado una palabra que era una perla, dicha por 1, por 2, por 3, que yo había leído en aquel manual de Domínguez Pidal. Me parecía realmente fascinante. Pasé una época maravillosa en este pueblo de truchas. Las faenas de lino, yo lo que mejor supe hacer fue ripiar, porque era lo más sencillo. Era quitar la vaga, quitar la linaza, ¿verdad?, del tallo. Eso se me daba muy bien. Es muy sucio, pero se me daba muy bien. ¿Qué otra cosa recuerdo yo del año 45? Veréis, es un recuerdo que tengo muy entrañable. Es el chirrido del carro. Como al ver los manales, yo decía, pero si esto está en las pinturas románicas del siglo XII de San Isidoro. Y los manales aquí. Era un mundo realmente increíble el que yo viví ese año 45, descubriendo cosas que creí que no existían, que eran de hacía cientos de años, y que estaban allí vivas, que la gente era entrañable, que la gente era hospitalaria, que la gente era alegre, se ayudaba. ¿Había pobreza? Pues no lo sé. Yo lo encontré todo tan limpio, tan armónico, que me quedaría con esa Cabrera. Fijaros una cosa. Yo había leído, cuando vine a la Cabrera, se había publicado un libro de un gran investigador alemán, el profesor Fritz Krüger. Él ya murió, era director en Hamburgo, en un centro muy importante, luego él se marchó a Argentina y a una universidad de Mendoza, Julio Mendoza, hicieron una revista muy importante que dirigía él, y yo llegué a conocerle en Madrid, que vino a dar unas conferencias e investigaciones científicas después de yo hacer la tesis doctoral. Entonces le saludé, él hizo una de las mejores reseñas sobre la tesis de Paul Fritz Krüger, y se quedó sorprendido de cómo una chica joven podía haber vivido meses en la Cabrera, que él había recorrido Sanabria, y hizo un libro magnífico de Sanabria que yo tuve que leer en alemán. Yo sabía algo de alemán porque había estudiado alemán, en mi época era más el alemán que el inglés, y yo me traduje todo el libro de la cultura tradicional de Sanabria del profesor Krüger en mi preparación antes de llegar a la Cabrera. Este libro hace un par de años o 3 lo publicó Caja Zamora y la Diputación de Zamora, es un libro espléndido. Y yo allí había leído esto, que lo copié anoche para leerlo. Su impresión de los carros chillones en Sanabria, que eran igual que los de la Cabrera. Yo esto lo había leído antes de venir,
Y yo decía, bueno, este señor es un chalao, como tanta impresión de un chirrido, de un carro, de un chirriar. Vine aquí y sí que sentí aquí. Él dice esto: esta música peculiar es inseparable de la situación de ánimo que Sanabria produce en el viajero extranjero, sobre todo las tardes de invierno, cuando los carros se dirigen de las alturas a la aldea, muy cargados de raíces y ramajes, cuando baja la niebla y solo se oye el chirriar de los carros. No desaparecerán nunca del recuerdo a quien una vez haya convivido esta soledad. Y esto, que él escribía en el año 21-22, yo lo sentí en 1945 y lo siento todavía hoy dentro de todo mi ser. Ese chirrido, esa señal acústica en esos estrechos caminos para decir detente porque no hay posibilidad de que entremos los dos por el camino, ¿no? Es esa sabiduría del pueblo que a veces es mucho más sabia que de los sabios académicos. Yo estuve en la Cabrera Alta, pero me acerqué también a la Cabrera Baja y fue un día también inolvidable. Fue un 15 de agosto, que era la fiesta de Nogar. Entonces por la mañana, temprano, posiblemente antes de amanecer o amaneciendo, salí con gente del pueblo, de aquí de Truchas, andando, claro, a pie. Me parece que era por la zona de Bahillo, así donde se baja el monte, y bajamos a Nogar, a la fiesta de Nogar, que era donde estaba la familia de Benjamín, donde yo me alojaba, el del comercio. Fuimos a la fiesta. Al bajar, al llegar al alto y al bajar, yo sí que recuerdo que yo tenía que ir agarrándome a las urces porque era muy pendiente y te resbalabas. Pero lo que no olvidaré nunca, es el sonido de la gaita, de la alborada, en la fiesta de Nogar. Ya después de la cima que vas bajando, ya empezaba a clarear mucho más. Entonces, esos sonidos maravillosos de la gaita, como toca Moisés ahora, eso se me quedó realmente grabado. Bajé a Nogar, vi la fiesta en Nogar, dormimos allí, me acuerdo, una habitación muy amplia con una cama que era la habitación de esas altas de hierro, una gran mesa, comida espléndida. Y yo decía, no puedo más. Sí, no importa, porque verá, lo que tiene usted de postre luego le baja toda la comida. ¿Y sabéis lo que me dieron? Que me lo he recordado mucho. Era una fuente, no puedo comer más. Era una fuente que era como un requesón, como si fuera un yogur, pero ahora era exquisito. Solamente lo tomé en Nogar el aquel día de la fiesta. Realmente allí pues la fiesta religiosa, el baile, la comida, ese fue mi encuentro con Nogar, que encontré un pueblo bellísimo. Eso desde al bajar desde la altura de esos tejados, con esa losa tosca, increíble, con esos corredores de madera mirando al río. Una belleza aquello. Me quedó grabado el pueblo de Nogar. Lo único que conocí en aquella época del 45 de la Cabrera Baja. Y claro, en mi desplazamiento a Nogar, como a cualquier lugar, me acompañaba Laura. Siempre, en mis desplazamientos, iba Laura, de aquí. El capital de Laura era una huerta de berzas en Rectivía. Cada vez que salíamos teníamos que ir a ver el huerto. Decía, ¿qué berzas tengo? Eran 20, 25 berzas altas. Era su capital esto. Y luego, una casa en el Piernal, una casa de escalera exterior, con la cuadra abajo, tendría 3 o 4 cabras, no sé si 6 llegarían, y arriba era la cocina, muy pobre pero muy limpia, la cocina y el dormitorio, con una separación sin más. Yo, claro, Laura me acompañaba a todos los sitios, era un poco como mi embajadora, me abría las puertas de todos los pueblos, charlábamos, nos invitaban a comer algo, entonces yo observaba la conversación de ella, del otro, y luego ya volvía en la noche y con la luz de mi candil seguía anotando esas maravillas de palabras que escuchaba de boca de los cabrileses.
cuánto me ayudó Laura a conocer el alma de la Cabrera y el ser de la Cabrera. Para ella hoy, mi agradecimiento y mi recuerdo más entrañable. Pero también quiero recordar junto a Laura al pequeño Nicanor. ¿Qué años tendría? Yo me recuerdo tendría entre 6 y 7 años. Era un niño precioso, rubio, muy rubio, gordito, rosado, una preciosidad de crío, que me esperaba todas las mañanas en el pollo de piedra de la casa de Benjamín a que yo saliera. Tenía un pantalón corto, muy remendado y un solo tirante. Siempre. No le vi más que aquello, nunca le cambiaban, un tirante. Me cogía de la mano y nos íbamos, él aprendía todos los nombres, yo le decía de los praos, de esto, rectibía, piornal, tal decía, tal que aprendía. Encontraba a los amigos, charlábamos, presumía mucho de que yo era su amiga, entonces eso me aprovechaba a mí también, aprovechaba yo para ver los niños y los juegos de los niños, cómo jugaban, cómo ese dialecto en el niño estaba, o en las personas mayores, o en la juventud. Yo no sé lo que habrá sido de Nicanor. Me encantaría, aunque mejor es que yo tenga a Nicanor en el recuerdo de ese niño rosado y con el pelo rubio, porque a lo mejor el Nicanor de hoy es un poco como yo ya. Y es preferible dejarlo así. Algo que yo quisiera también recordar es los seranos. Qué bonita palabra. Antes Manolo nos decía del yudar, el levitar, ¿no? El fermentar la masa. Recuerdo que es una de las palabras que más me impresionaron a mí, el yudar. Yo decía, ¿de dónde vendrá esto? Yudar, cuando volví. Pero hay otra palabra preciosa aquí, preciosa, serano. Palabra de la raíz latina que significa ocaso, atardecer. Ahí está en italiano la sera, ¿no? El atardecer. Pues aquí el serano es lo que en otras zonas de León es el filandón, es la reunión del atardecer. Cuánto disfruté los seranos y cuánto observé los seranos. Allí, un poco como distraídamente, alimentando el fuego con los arroyos o con los peregrines, esos peregrines que no daban humo. Yo era aficionada a ellos porque no daban humo. Entonces, mientras yo distraídamente observaba, porque la gente en los seranos habla mucho o canta, y yo quería que todo fuera muy auténtico, que lo que yo oía un día lo oyera, el otro día y al otro, y cuando estaba segura, entonces es cuando lo anotaba definitivamente en ese cuaderno más cuidado que yo tenía. En los seranos, esa charla amistosa, los cuentos, las canciones, y me pareció una idea preciosa cuando en el 79 aparece la revista Serano en la Cabrera Baja. Yo la recibía en Madrid, la leía realmente con un entusiasmo grande, ver que de los pueblos de la Cabrera, la propia gente de los pueblos escribía en esa revista, ¿no? No solamente aquellos un poco más cultos, todos participaban en Serano, y me dio mucha pena cuando realmente, creo que fue del 79 al 82, y luego solamente un número en el 84, y Serano desapareció. En realidad necesitaríamos un poco todos de esos seranos, que eran activos, eran constructivos, no eran pasivos. Yo quiero recordar, ahora me viene a la mente una idea de mi gran maestro y amigo, recientemente fallecido don Julio Caro Baroja. Él me decía siempre, y lo escribió, Conchita, me llamaba Conchita, esta civilización es una civilización pasiva. La gente se sienta delante del televisor. La fiesta la crean los otros, no la crea el propio individuo. Lo nuestro, me decía él, la tradición, es la creación.
tradición. El pueblo crea, la gente crea, la fiesta la crean los propios vecinos, no los ayuntamientos. Perdonadme, la tradición es activa, es creativa. Bien, y ya termino con este pensamiento que os quiero leer para que me salga bien. Mi querida Cabrera, deseo que conserves tu ser y que progreses dentro de la armonía que yo conocí. Esperemos que no le tenga a doña Concha, porque como tiene tantos libros, tenemos que mirar. Estampas de la vida. Me alegro de verdad. Me alegro de verdad que hayamos acertado porque ya sabíamos que tenías
Hombre, pues qué pasa. ¿Qué tal va la vida? De todas formas hay que mirar, Ahí y allí. Ah. Ya verías tú como cuando, sí, pues ahora vamos a recuperar aquí, o sea, tener un grupo de Un día que sea el niño, otro día que sea el padre, otro día que sea la madre, otro día que la abuela. Yo estaba nunca en el trabajo. Digo, tú obras por trabajar aquí. No quieres amarrar. Lo que no puedes decir es tratar a tu saqué de la muleta con un cable que yo tenía, yo tenía tirando de él, puse en la carretera y ha sido conmigo y bueno, y ya para Valladolid. No me sacan, pero bueno, pero el coche no tenía la carretera, no tenía tiempo. No, es verdad, sí, no me voy a encargar yo de eso. Como me traía él, yo no podía venir, por eso de Villarreal, Cristiano San Martín. Sí, está conmigo, ahora para allá, pero vaya terminado el coche. No lo traiga ella. Oye, bueno, mira, Yo no puedo invitar. Afuera, después de pasa, afuera en la terraza del bar, tomando algo, entran y oye, o sea, que es lo que veo en contra también. Muy bien.
¡Viva Doña Concha! ¡Viva! ¡Viva los alcaldes del ayuntamiento! ¡Viva toda la corporación! ¡Viva! Todo el acompañamiento. Bueno, si tiene usted alguna de calzada, dígamelo. Una de la danza. Una cosa. Un lazo de la danza. Bueno, vamos a tocar. Sí. Aquel que toca con las castañuelas. No, pero que se llama la raposa. El lazo de la raposa. Quita.
nota